Hola, ¿cómo estamos? Vamos a empezar nuestra primera clase de la asignatura Lengua Española 4. Hoy vamos a hablar de un contenido muy importante para el desarrollo de la lengua española, ¿sí? Han visto en la apertura de la clase que el tema es una lección de humildad, ¿sí? Que está haciendo referencia al texto que está en el cuaderno de contenidos, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la utilización del subjuntivo en lengua española. Vamos a ver. Observa los ejemplos. Jesús desea que Pedro aprenda una lección de humildad. ¿Sí? Estamos a ver una frase que dice un deseo. Miren bien. Jesús desea que Pedro aprenda una lección de humildad. O sea, utilizamos el verbo aprender en el modo subjuntivo. ¿Y por qué utilizamos el subjuntivo? Muy bien, porque expresamos un deseo. No es algo concreto, ¿de acuerdo? Es un deseo. El otro ejemplo ya trae una probabilidad. Miren, por ejemplo, que probablemente Pedro se sienta arrepentido por no haber atendido al pedido de Jesús. Observen que ahora el verbo sentir también está en el modo subjuntivo. Y de la misma manera que en la lengua portuguesa utilizamos el subjuntivo cuando nosotros queremos hablar o escribir algo que no tenemos la seguridad, ¿sí? Que es una duda, que es un deseo. Entonces, estos son los primeros ejemplos de la clase. Y es importante decirles que estos ejemplos están todos en el material de la clase. Vamos a leer una observación importante. Observa que las formas verbales destacadas en las frases anteriores no expresan hechos concretos, reales, sino deseos, hipótesis, es decir, se refieren a hechos probables, posibles. Entonces, como hemos hablado ya, utilizamos siempre el modo subjuntivo cuando no estamos hablando de hechos. Comprenden bien lo que son los hechos, ¿no? De hechos reales, verdaderos. En este caso, nosotros sabemos que utilizamos los verbos en el modo indicativo, pero cuando estamos hablando con duda, ¿no? Con deseo que algo ocurra, utilizamos el modo subjuntivo. Y en esta clase es importante porque vamos a ver cómo escribir los verbos, las desinencias que nosotros utilizamos en el subjuntivo. ¿De acuerdo? Ahí hay una tabla muy simple que trae los verbos regulares en presente de subjuntivo. Tenemos en este ejemplo 3 verbos. El verbo bajar, el verbo responder y el verbo repartir. Observen que bajar es un verbo de primera conjugación, terminación AR. Responder
es un verbo de segunda conjugación, terminación ER, y repartir es un verbo de tercera conjugación, terminación IR. Y cuando los verbos son regulares, no traen irregularidad, es muy tranquilo, porque siempre que vamos a conjugarlos, vamos a seguir la misma manera, ¿sí? Observen por favor conmigo. Verbo bajar, que yo baje, que tú bajes, que él baje. Bajemos, bajáis, bajan, ¿sí? Observen que las últimas personas aquí del plural hay un cambio en su desinencia de la letra E para la letra A. Eso es importante, ¿sí? Pero los verbos responder y repartir, que son de segunda y tercera conjugación respectivamente, van a tener la misma terminación en la desinencia. Cuando hacemos la conjugación, mira, que yo responda, que yo reparta, que tú respondas, que tú repartas, responda, reparta, respondamos, repartamos, respondáis, repartáis, respondan y repartan, ¿sí? Entonces es importante saber eso, que cuando vamos a conjugar los verbos de segunda y también de tercera conjugación, ¿sí? Que son iguales las terminaciones, si ellos son de segunda y de tercera conjugación. Pero si son verbos de primera conjugación, como es el caso del verbo bajar, ¿entiende lo que quiere decir el verbo bajar? Por ejemplo, me voy a bajar del tren, ¿sí? Me voy a bajar del coche. Muy bien. Entonces, cuando los verbos son regulares, es muy tranquilo, ¿sí? Vamos a utilizar el modelo y hacer la conjugación de todos los verbos. Por ejemplo, hablar es un verbo regular de primera conjugación, pues termina con AR. Entonces, que yo hable, que tú hables, que él, ella, usted hable y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Adelante. Vamos a ver algunos ejemplos con estos verbos de las tablas. Perdón, a ver. Cristo espera que Pedro responda. Observen que espera, no tiene la seguridad. Por eso utilizamos subjuntivo. Afirmamente a su pedido. Otro ejemplo. Pedro desea, hay el deseo aquí, que el Señor reparta las cerezas con él. Entonces aquí más dos ejemplos utilizando verbos regulares, ¿sí? En el modo subjuntivo. ¿De acuerdo? Adelante. Ahora, es importante la atención. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la conjugación de algunos verbos que son irregulares. Y esa irregularidad, ella está presente en la primera persona. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar el verbo parecer. ¿Sí? Parecer. Cuando hablo en la primera persona, yo digo, yo parezco una persona. Parezco. Este verbo nos trae una irregularidad. Ahí está en el indicativo. Y esa misma irregularidad va a seguir en los verbos en el modo subjuntivo. Para una mejor comprensión, vamos a ver el ejemplo. ¿Ves, Pedro, como nada en el mundo se debe desdeñar, aunque parezca mezquino y desprovisto de valor? Entonces aquí está el verbo parecer que trae la irregularidad. Primera persona del indicativo presente, parezco. Cuando va para el presente del subjuntivo, mira que es de segunda persona, parezca. Y esa irregularidad va en todas las personas. Vamos a ver una tabla. Mira,
Tabla de irregulares. Verbo pensar, verbo conocer, verbo caber y verbo tener. Observen que son todos verbos irregulares en la primera persona del plural en el modo indicativo. Y esa irregularidad va a acompañar la conjugación de estos verbos en el modo subjuntivo. Observen, pensar en la primera persona, yo pienso. Cuando voy a poner en el subjuntivo, que yo piense, que tú pienses, que él piense. Pensemos, penséis, piensen. Conocer, que es el mismo caso de parecer. Conozco, que yo conozca, que tú conozcas, que él conozca. Conozcamos, conozcáis, conozcan. El verbo caber, que tiene una irregularidad especial. Yo quepo, que yo quepa, que tú quepas, que él quepa. Quepamos, quepáis, quepan. Y el verbo tener, que también es irregular en la primera persona, yo tengo, que yo tenga, que tú tengas, que él tenga. Tengamos, tengáis, tengan. Entonces, cuando estamos hablando de verbos en el modo subjuntivo, es muy importante observar la irregularidad. Pues, si son verbos irregulares, esa irregularidad va a acompañarlos en la conjugación del modo subjuntivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a terminar con algunas situaciones comunicativas, o sea, con algunas expresiones que utilizamos el modo subjuntivo. Ojalá que tenga suerte en la vida, es un deseo. Utilizamos ojalá, que quiere decir tomara, ¿no? Que tengas suerte en la vida. Esperamos que alcances mucho éxito en la carrera que elegiste. Feliz año nuevo, que todos sus sueños se realicen. Entonces, ahí son más algunos ejemplos de la utilización del subjuntivo en lengua española. Y para terminar nuestra clase, vamos solamente a trabajar un poquito de vocabulario. Vocabulario ese que está ahí en el material que tienen. Y vamos a trabajar principalmente la cuestión de pronuncia. Aquí hay una persona y vamos a decir cómo hablamos las partes del cuerpo humano. Mira bien, a ver si consiguen. El pecho, la mano y los dedos, la oreja y el oído, la cabeza, el pelo, ¿sí? En la cabeza hay el pelo, la ceja, mira que es el pelo que está arriba de los ojos, el ojo, la nariz. Atención que nariz en español es una palabra femenina, ¿sí? En portugués decimos un nariz, en español la nariz. La boca, que es igual, el brazo, el cuello, mira, es un falso amigo. Mira dónde está el cuello, ¿sí? La barriga o el vientre, los pies, que es más abajo, y las piernas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos terminado la clase 1 de Lengua Española 4. Esperamos que hayan comprendido y las dudas esperamos en los foros. Hasta pronto.